jefes, hoy no vienen jefes. Aquí en las primeras filas. Todos abajo. Y vamos a ver con nombres, porque yo soy de aquí son ese dos, el de Gerardo y el de mi electivo. Entonces ese sí me mata si no me lo sé. Si no, pues le podría. Tú, Gerardo, ¿sí? Gerardo, ¿qué dice? Ya le tocó a Daniela la otra. Sí se oye. Sí. Empezamos a las menos 25. ¿Tu nombre? Claro. ¿Claro? Andrea, Luisa, Carla, sí, estamos hablando. Adriana, Ana Lucía, y los de este lado. ¿Listo? Sí. ¿Y atrás tuyo? Ana Lucía. Escuche que estamos buscando a Ana Lucía. Ana Lucía 1 y Ana Lucía 2. ¿Y quién tiene? Dulce. Adriana. ¿Qué vamos a hacer? Luis. Josué. Gaby. Alejandro. Carlos. Bienvenido. ¿Quiénes tienen la mala pata pasar por genética? ¿Qué? 10. Sí, unas veces. Entonces esto les va a servir para cuando pasen. Y a los que no pasan, pues les ayudo un poco para no quedarse. Hoy el doctor Cabrera nos va a hacer la bendición de que él nos va a hablar. Yo esto lo aprendí de él. Y Gerardo es el que más colabora. No se esconda, Gerardo, no voy a cobrarse. Gerardo ya pasó, ya lo hicimos sudar haciendo exámenes físicos allá. Las sobaditas de cabeza, ¿verdad, Gerardo? Y a los alumnos no les pagan las sobaditas de cabeza, examinaciones, etcétera. Se hicieron su examen de cabeza. Y todo lo demás, ¿hubo algo que tuvieron problemas? ¿Alguna medida que tengan dudas? Aprovechen ahorita. Eso, porque no nos dio tiempo. ¿Cómo medir el segmento superior y el segmento inferior? Con bebés es bien fácil. Lo acuestan, le suben las patitas, por supuesto le quitan el espacio del pañal, idealmente sin pañal, porque el pañal puede ser muy bultoso. Y de cabeza hasta donde llega la nariz. ¿Sí? Con niños más grandes, que se sienten en una superficie sólida y que estén rectos. Si están todos doblados, nos va a tocar la mitad. Rectos. Y de la superficie, desde el borde de la cabeza hasta donde están sentados. ¿Sí? Segmento superior. Segmento inferior es la talla menos el segmento superior. Hicimos de lunes. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más fácil. Siempre se puede medir también segmento inferior y después quitarle la talla para sacar el segmento superior, pero el inferior es un poquito más difícil porque las patitas sí se mueven. ¿Sí? Entonces eso es más fácil. ¿Algo más? El segmento superior debe ser igual al segmento inferior. Si aquí tienen 60, aquí tienen que tener 60. 1 o 2 centímetros estamos bien. Sí, Pero si hay 10 centímetros de diferencia, o hay algo. O no lo pedimos bien y le pedimos a alguien más que lo corrobore, o de verdad hay un problema. ¿Sí? Que también eso es otro dato importante que se me había olvidado. Muchas veces metemos la pata sin querer. Tenemos un dato que nos parece muy raro, hay que pedirle a alguien más que lo corrobore.
Sí, que lo haga también, que lo mida. Algo más que les haya parecido raro, difícil, que no lo vimos. Aquí donde dice dedo a mano y a mano. Ok. Eso es para revisar si hay aracnodactilia o si hay correlación de las manos, los pies con las tallas. ¿Sí? Entonces, literalmente es el porcentaje del dedo a la mano, ¿sí? De la mano a la talla y del pie a la talla, ¿sí? Que creo que de las curvas solo está la curva de mano a dedo, esa relación, ¿sí? Pero sí existen las relaciones de mano a talla y de pie a talla, ¿sí? No sé, siempre decimos nosotros que tiene manos largas, pero tienen que ser medidas y hacer estos ratios con los más. Entonces lo miden, lo sacan contra la curva, qué percentil está, y le hacen las pruebas de aracnodactilia, esto. Si todo encaja ahí, entonces sí pueden poner manos largas. Pero si no, se queda normal, ¿no? La curva le dice 95 percentil, 95 percentil. ¿Ya? ¿Algo más? Todo re bien. Teníamos una duda aquí donde dice mancha CAL. Café con leche, café o leche. No, Lo cierto es que las manchas cal es como muy universal. Entonces, en genética siempre no manchas cal, café o leche. Entonces, todo suyo, doctor. ¿Le cambio? Jason. Hoy vamos a ver la dismorfología. ¿Qué anomalías menores podemos encontrar en los pacientes que examinamos? Y para esto necesitamos empezar a trabajar con cómo se hace el examen físico, que fue lo de la semana pasada. Pero empezar a buscar con ese examen físico cuáles son las variantes que pueden estar en el ser humano. Y para eso hay ciertas alteraciones que nosotros tenemos que buscarle, porque así como tenemos alteraciones en la dismorfología y el físico, tenemos alteraciones en la bioquímica. Un chiquito que tiene alteraciones bioquímicas muchas veces no tiene nada en el físico, pero sí tiene bioquímico, y bioquímico está muy mal. Muchas de las acidemias pueden tener alteraciones, Que hable un poquito más recio. pueden tener ciertas alteraciones y no encontrarle nada en el físico. Cuando tenemos esas correlaciones entre las anomalías menores y las anomalías mayores, es lo que vamos a ver con detalle en otros tipos de anomalías. En otras anomalías también vamos a hacer únicamente vamos a encontrar microscópicamente. No encontramos nada macro, es que tenemos que ir al micro. Y la última es los defectos congénitos mayores, que al nacer ustedes ya lo tienen. Congénito, por definición, ¿qué es? Todo aquello que nacimiento, ¿hasta cuánto? Se aparece en un periodo de tiempo. ¿Aparece cuando nació o aparece hasta? No, ¿En meses? Menos. Neonatología. ¿Ya? Desde el nacimiento apareció, eso es congénito. Pero puede, hasta los 30 días todavía está por definición congénito. Y ahí es el donde tenemos nosotros que ir viendo todas las demás patologías. Vamos para adelante. Los diferentes tipos de anomalías que puede tener un bebé. Y dentro de estas hay algo que vamos a ir viendo nosotros paulatinamente y agregándolo siempre cuando pasamos visita con ustedes. Y hay términos que quiero que ustedes recuerden. ¿Qué es una malformación? ¿Recuerdan qué quiere decir malformación? De lo que se les ocurra. No importa cuál. Solo Gerardo ya tiene ahí su chivo y ya dice, ya.
No le dije que no le iba a bullear, pero ¿qué es malformación? ¿Alguien? Es una anomalía causada, digamos, desde el útero por alguna alteración en el ADN. Por alteraciones en el ADN, medio. Pero sí, pero tienen también en el útero. Pero también yo le puedo decir, hay malformaciones que el útero le puede ocasionar al bebé. Y esa ya no es malformación. Esa ya tiene otro nombre, que ahí lo vamos a ver. Es Potter. ¿Ya? Entonces, Potter por anidramios, a otras causas. No el síndrome de Potter completo, obviamente el síndrome de Potter es otra cosa. Pero la secuenciación Potter por ausencia de líquido amniótico, el bebé se compresiona contra la pared del útero y ocasiona deformaciones al bebé. Y el bebé, cuando lo miran ustedes, dice, sí, este tiene Potter, y los riñones se han punta. ¿Ya? Entonces no es un síndrome de Potter como tal, pero es una secuenciación de Potter por lo que usted mencionaba, por la parte del útero. O tiene la mamá fibromas, o tiene la mamá trillizos. ¿Y qué pasa con trillizos o con gemelos? Que el otro gemelo o el otro bebé le está metiendo el codo, le está metiendo el póntis, le está metiendo un pie. Entonces nace con una deformación, porque es la parte extrínseca que le está ocasionando del útero al bebé. Pero esa es la otra palabra. Bien, y la otra es displasia. Vamos a ir bien, después poco a poco regresamos. Displasia, ¿le suena displasia? En patología la vieron un montón. Crecimiento anormal, dile que tenemos crecimiento. Por ahí lo vi más. Aquí más lo dijo. Una metaplasia. Metaplasia. Eso se Cambios aplasia. celulares hacia una metaplasia que después puede ocasionar cosas peores. El que más miramos nosotros en genética y displasia es el esqueleto. Displasia ósea. Ahí nos van a oír a nosotros acá rato. Displasia ósea. Pero hay otras displasias y otros síndromes que tienen displasias. Y hay otras que son las disrupciones. Y en las disrupciones es importante que conozcamos, sobre todo cuando los chiquitos tienen una ruptura de algo de su cuerpo. Y esto lo miramos como en las disrupciones de los chiquitos que tienen bandas amnióticas. Una banda amniótica no es nada genético, porque no está producido por el ADN del bebé. ¿Ya? Es congénito, sí, porque nace con la disrupción que le ocasionó que una banda amniótica le cortó el brazo, le cortó los dedos, le cortó hasta la cara. Les cortó. Entonces, esas son las anomalías que ustedes tienen que ir buscando o los hallazgos que tienen que ir buscando con estas palabras para ir acomodando cuál puede ser el patrón que va teniendo este chiquito. Y entonces ya ustedes orientándose poco a poco. Y aquí tienen ustedes unos ejemplos. La primera foto, ¿qué creen que es? Es una malformación. Muy bien. ¿La de en medio? Deformación, que es el pie cabo. Y la última. Suena difícil, ¿no? Pero asunto que nunca le ponemos esos nombres. Y entonces es una combinación completa de otra de lo que estamos viendo. ¿Ya? Y ahí está lo que ustedes ven. Y nos falta una. ¿Cuál nos falta? El de cuero cabelludo, las displasias óseas, etcétera, que es la que tenemos ahí. Pues todo esto vamos a ir viendo nosotros muchas de las anomalías que van saliendo. Y aquí esto ya se lo pongo de una vez para no ir cuchareando. Por eso, pero ahí tienen las definiciones. ¿Ya? Para que recordarles las definiciones. Y la que nosotros manejamos más es el síndrome. Voy a ir más con el síndrome para que repasemos qué es el síndrome. Es el grupo de síntomas y signos. Y eso es lo que veamos. ¿Por qué? Porque el examen físico que hicimos con nosotros y las preguntas que hicimos. Entonces hay mucho de signos y síntomas en el paciente que nosotros vamos a correlacionar y que ocurren consistentemente. ¿Ya? Y por eso llamamos síndrome de Down. ¿Por qué? Porque ocurren consistentemente. Esos signos y síntomas y por eso hay ahora criterios de
¿Cuáles son esos signos y síntomas que ocurren consistentemente para nosotros decir por clínica, este chiquito tiene este signo? El de lunes, que estuvimos repasando allá, que tenía esto, que tenía el otro, y quedamos que ese chiquito podía tener síndrome de Noonan. ¿Y por qué? Porque cuando revisamos el síndrome de Noonan tenía esto. ¿Y cuál era la principal consulta? Y el endócrino lo mandó por... Ese fue el motivo de consulta, pero después examinándolo, todo esto. ¿Ya? Me voy en ese porque ese es el que más trabajamos. Pero están los otros, que también los miramos y que también tenemos consultas. En nosotros hay muchos que van en cascada. ¿Qué quiere decir en cascada? Que lo que miramos en el chiquito es todo secundario a algo que tenemos primario. Los chiquitos que tienen espina líquida o mielomeningoceles. Todo lo que tienen del ombligo para abajo es secundario a su mielomeningocele. Aunque lo miren ustedes con todas las anomalías del ombligo para abajo, eso es secundario al mielomeningocele. O Potter. ¿Ya? Es secundario a la falta de líquido. Entonces, todo ya viene en cascada de alguna de las anomalías que vamos teniendo nosotros ahí. Y esto es algo que también es importante porque preguntamos nosotros que en las mamás cómo venía el bebé, qué posición tenía. Casi todos, no casi todos, pero la gran mayoría vienen cefálicos, pero muchos chiquitos vienen podálicos, algunos transversos y algunos hemos visto con presentaciones de cara pero terribles. Y eso pasa como lo que estamos viendo aquí en la foto, que se sigue todo un patrón, sobre todo cuando hay una compresión del fondo del útero hacia la cabeza y le dobla la cabeza al bebé, se la pega contra el esternón y ocurre todo eso que estamos viendo ahí. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Pierre Robin. ¿Y qué es lo que tiene Pierre Robin? Hipoplasia mandibular. ¿Cuál otra? Retrognatia, sí. ¿Qué otra? Paladar hendido, ¿y? ¿No? ¿Y? École, pues ya lo oí, los con ganas, hombre. Glosoptosis. Pero a veces eso es debido a que el chiquito estuvo bien compresionado y al toparle esto al esternón, le topó la lengua al paladar y no se la... Pero desde que se hinchó. Y por eso nosotros a veces decimos, ese tiene cara Pierre Robin, pero tiene otras cosas. Porque Pierre Robin cuando lo describió solo es eso. Pero hay otros chiquitos que tienen eso, pero además tienen esto en las orejas, tienen esto en las manos, tienen esto en el corazón, y en esto, y entonces la cara Pierre Robin puede pasar como síndrome para otra cosa. Ahora, si tiene solo eso, es Pierre Robin aislado, clásico como lo dice. Y eso se debe a la parte posicional en que ha estado metido. Pero hay otra palabra que también nosotros miramos muy frecuentemente, es que esa es una asociación. Y asociación es todo lo que ocurre con anomalías mayores, porque estos chiquitos casi solo mayores tienen. Hoy es de menores, pero en esa asociación es solo anomalías mayores. Cuando nosotros nos llaman y nos dicen, sí, doctor, estamos sospechando en que puede tener un Bacter. Digo, ¿por fuera qué debemos encontrar? Nada. Es solo puro checklist que tiene por dentro. ¿Ya? Que tiene anim-perforado, que es el primero. Sí, es que le hicieron colostro, anim-perforado y colostro. ¿Y cómo está su ultrarrenal? Sí, doctor, que en uno no tiene riñón. Tiene ese renal. ¿Y qué tiene que hacer? Hoy hay consulta con cirugía porque están sospechando que tiene fístula traqueosofágica. Ya tienen TE, ya tienen A, ya tienen la R. Con eso es Bacter. Con que tengan 3, es Bacter. Esos chiquitos por fuera casi nunca tienen nada, excepto con los pulgares. Y eso lo hablamos acá con la doctora Anzueto cuando presentó sus niños de Fanconi.
que puso que también cuando tuviéramos a los chiquitos con Bacter, chequeáramos otras cosas porque podía haber atrás de ese Bacter un Fanconi oculto. Y eso es importante, los diferenciales que hay que hacer. Ahí nos vamos. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome y una asociación? Una asociación no hay causa. Exactamente, una asociación no hay causa. Entonces tenés que descartar primero todos los síndromes, los que sí tienen causa, y cuando ya no tengas ningún síndrome, entonces te quedas con la asociación, ¿sí? Entonces para todos los Bacter tenemos que buscar si hay una causa. En este caso sería un Fanconi, ¿sí? Si no hay Fanconi, no hay nada detrás, entonces ya nos quedamos como solo Bacter, ¿sí? Y Fanconi tiene características de los pulgares hipoplásicos. Y Bacter, la L de la Bacter es LIMS. Y LIMS, que son los pulgares. A veces los radios, que tienen hipoplasia de radio. Bueno, la hoja que ustedes manejaron la semana pasada es la que llenamos nosotros y le vamos viendo constantemente, repasando en cada niño, porque cada niño tiene que tener su nota. Pero esto es importante, esa página. Si pueden encontrar ustedes esa página. Se la mandé al doctor Montiel, que espero que se los haya mandado todos. Sí, ahí están casi todos. Es una reunión de un grupo. Es un libro. Buenísimo. Pero lo bueno es eso, que tiene la foto y tiene la definición. Entonces, si ustedes nada más no están seguros cómo se llama algo, pueden buscarlo por la foto y así saben cómo se llama. ¿Sí? Y tiene mediciones subjetivas y objetivas, alias lo que el ojímetro me dice y lo que le debería estar midiendo para confirmar. ¿Sí? Es una revisión excelente que hicieron y en esa revista de genética médica de Estados Unidos, pero de mucho valor para hacer esa diferenciación que decía la doctora Yorita. El ojímetro nos ayuda un poquito, pero después las medidas y luego ir comparando con las tablas de ver cómo está y luego las fotos, que también es importante que tomemos. Obviamente siempre empezamos por la cabeza. ¿Cómo está nuestra cabeza? Es lo primero, la cabeza, el pelo, cómo están los remolinos. Pero miren la cabeza y toquen la cabeza. Gerardo, le dijimos, vaya a sobarme la cabeza. No, siempre. Si no, pregúntenle a su R3 Walter. Walter, Él es el máster sobador de cabeza. Walter nos encontraba cada cabeza, que nunca hicieron, que tuviera 6, 7 meses. Es importante cada de la cabeza, sobre todo la incorporación de las palabras, cómo están las suturas y cómo están las fontanelas. Porque aunque estén ahí presentes, nunca le ponemos atención cómo son las suturas, cómo son las fontanelas. Importante ver cómo están la fontanela anterior, la fontanela posterior. No es únicamente el hipotiroidismo, hay cantidad de síndromes, sobre todo las de displasias óseas. Fontanela amplia es cantidad de cosas. Las dos primeras, si ustedes quieren, hipotiroidismo y hidrocefalia, pero atrás hay un montón. Y luego, lo otro, al contrario, cierre prematuro de suturas y craneosinostosis. Entonces, no sienten ustedes las suturas ni las fontanelas. Entonces, eso es importante al estar tocando la cabeza. Pero en las fotos miramos los dos extremos, que a veces decimos, sí tiene microcefalia. Ya la midió. Tiene macrocefalia, cabeza grande. ¿Ya la midió? Entonces, las medidas siempre son importantes y correlacionarlos contra las curvas y la edad que tiene por sexo. También están las curvas por sexo y cómo vamos viendo las diferentes tomas que se dan. Pero aquí hay otras palabras, otras cabezas que miramos diferentes. Y está la palabra braquicefalia. Braquicefalia es cuando el occipital es plano. Occipital plano
y los diámetros. Entonces tienen que ver ustedes también cómo van los diámetros, y el diámetro en brachicefalia, el diámetro anteroposterior es mucho más corto que del otro diámetro. El Pero lateral. es de lateral. El diámetro anteroposterior es más corto. Y está la dolicocefalia, cuando hay frente prominente y occipital prominente, como que si fuera el balón de fútbol americano. Y así son las formas de las cabezas. Y la forma a veces de ver las cabezas es verlo desde arriba, como está en la foto. O acuestan al revés y ustedes se hincan, pero más difícil. Sientan al revés y lo miran ustedes desde arriba. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil verlo. Obviamente la dolicocefalia, si hay mucho pelo, y el guatemalteco es peludo, tiene mucho pelo. Entonces tocar la cabeza, ya van sintiendo ustedes con el toque de la cabeza que no es la forma de la cabeza redondita. Y pueden ver ustedes que es en esa forma de cepelín, de dolicocefalia. Y entonces ya lo anotan, dolicocefalia. Y si no, que alguien más fácil que le parece tocar la cabeza. Otras formas de cráneo, mucho más raras, por craniosinostosis, esa cráneo en forma de trébol, y la plagiocefalia, que en diferentes cierres de suturas, en diferentes posiciones, y entonces va agarrando suturas de un lado y aperturas de otro, y va agarrando la cabeza de una asimetría. Les tocan ustedes la cabeza y la sienten asimétrica. Y eso ya lo tomamos nosotros como plagiocefalia. Muchas veces dicen que tiene plagiocefalia porque se fue acostado 3 meses. El niñito ya tiene 3 años. ¿Ya? Y sigue con plagiocefalia. Entonces, algo más había que además de los 3 meses que estuvo acostado el bebé, le ocasionó la plagiocefalia. Regresemos al principio. El estar acostado 3 meses, deformación. De forma. ¿Sí? No genético. El que ya tenga la cabeza deforme y nada más fue apoyado por los 3 meses acostado, eso ya es genético, es la forma del cráneo, cómo se puede desarrollar. Eso ya es una malformación. ¿Sí? Entonces tenemos que separar la deformación de la malformación. Y la forma de la cabeza, cuando la frente está en pico. Y ese, su nombre lo dice, trígonocefalia, el triángulo. Y muchas veces la frente, la parte occipital de esos pacientes es bien redonda acá y bien más amplia, y se va haciendo en pico como en la foto. Les tocan ustedes la cabeza y van sintiendo la frente en forma de pico. Y la miran en esa forma también, y los diámetros biparietales obviamente son más estrechos. Diámetros biparietales se hacen más estrechos. Y aquí tienen un resumen de todas las diferentes formas que hay de cabezas, desde la trigonocefalia hasta las diferentes formas, asimetrías de cabeza, de plagiocefalia, y todo es por los cierres de las suturas y de las frontales. Quedan abiertas unas, otras quedan cerradas, y así se va. Hay que descartar siempre que esto no sea secundario a una craniosynostosis. Craniosynostosis es una urgencia para nosotros, y mandado al menos cirugía. ¿Por qué? Porque hay que abrir esas suturas inmediatamente. Mientras más tardío hagamos la reparación o la apertura de las suturas, más daño va a haber en el cerebro de los bebés. Y el cabello es importante, es el cabello de asentamiento, no solo el cabello de asentamiento posterior, que es el que miramos. En el chiquito del lunes les decía, ¿y cómo está el cabello asentado? ¿Y cómo está el cabello frontal? Porque es importante ver también cómo está el asentamiento aquí adelante, como cómo está el asentamiento atrás. La cantidad de pelo que se tiene. Los guatemaltecos tienen mucho pelo. Cuando tiene poco pelo, hay que poner atención, traigas ese niño. ¿Ya? Y la inserción del cabello es importante, ver cómo está. Debe de tener por lo menos 3 dedos de frente. ¿Ya? Y atrás debe de tener también, como está en el otro, la inserción posterior del cabello, como miren, deben de estar en cuanto está. Obviamente, si uno tiene 4 dedos de frente, 5 dedos de frente, pues son frentes amplias.
Y también puede ser la inserción alta del cabello. Puede ir muchas de estas anomalías. Puede ser familiar. Una anomalía menor puede tener la familia. Y todos son frentudos hasta por acá. Sí, de todos. Y solo eso tienen, pues. Se van a su casa por frentudos y de inserción alta del cabello. ¿Ya? Pero hay otros que tienen 2 dedos de frente y con la inserción del cabello aquí, que no es lo corriente. Y aquí con la doctora, que acá ya está la doctora Rosco, ¿Cómo está, doctor Mendoza? Y vemos muchos pacientes y siempre preguntamos cómo están los cabellos, cómo está el pelo, cómo está la inserción del cabello, cómo están los remolinos. No, yo creo que no. No, no Me hay salté los remolinos. Debe haber remolinos. Ver también cómo están las remolinos. ¿Ya? Y siempre chequeamos doble remolino. Y un remolino muy grande. Remolinos ectópicos. Remolinos aquí. Y el pico de viuda. Aquí ¿Saben tenemos. qué es el pico de viuda? ¿Quién tiene pico de viuda? Aquí tenemos un también ejemplo pico de viuda. perfecto. ¿Pico de viuda? Este piquito de pelo Ah, que sí, va sí. enfrente. Sí. Sí. Tienes un pico de viuda. Que igual como dijo el doctor, variación familiar Vaya, o parte de un síndrome. Hay que ver a toda la familia para ver si es familiar o no. ¿Sí? Desde el pico de viuda también es importante porque también hay parte de síndromes donde se caracterizan por pico de viuda. Y Ya, hablando ahora, no de, solo es, tienen otros. hablando de, ¿han visto niños que pareciera como que si tienen entradas? Sí, sí. Que nacen así y nunca les va a crecer el pelo ahí. Eso se llaman lamelas biparietales. Tal vez algo en la foto de acá hasta atrás, las lamelas un poquito, pero no tan marcadas, medio, la que está diciendo la doctora ahorita. En la foto donde dice estructura metópica, entradas más prominentes, más entradas. Y ustedes tienen su pelo acá y va unas entradas bien pronunciadas. La inserción de cabello no la medimos por los lados, sino que por el centro. Por eso, por las lamelas biparietales. También, y sí, doctora. Doctor, disculpe, ¿y la posición del pelo también tiene algo que ver? Por ejemplo, he visto que algunos niños tienen el pelo hacia arriba, otros hacia abajo. O algo congénito, Eso es cultural, por decirlo así. Los genes que hacen nacido, que han heredado. Porque cada raza tiene su diferente tipo de pelo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los niños PCI es normal ver el pelo hacia arriba. Pero porque se lo mantienen cortado de chiquito. Entonces no tienen el peso para bajar. Usted dice el pelo parado, El pelo. típico que decía del pispinudo. Como tiene una Ahora, Chapín, durante la gestación, doctora, hay una semana donde Sí, se se cortan forma el los pelo. años. Exacto. ¿Y si hay alguna lesión ahí? Eh, Solo esa es la duda, doctor, pero Mire, que yo me acuerdo hasta haber visto síndromes que le decían el pelo impeinable, el cabello impeinable, que no se podía peinar porque donde se peinaba, que habían áreas en donde no se podía, aunque le echaban toda pasta y se volvía a parar, como que tiene ciertos pedazos de cuero cabelludo, sus pelos muy rectos y se mantienen en esa posición. Pero es raro tener lo que usted menciona, ahora, relacionado con los niñitos que tienen parálisis cerebral y que pueden, a lo mejor tienen microcefalia, y por la microcefalia distribución diferente del cabello y que hace algunas áreas que todavía no sé, ahorita estoy especulando. Igual con los remolinos. Porque los remolinos ectópicos van a tener el pelo más parado en otra dirección. Y remolinos también, ¿en qué dirección están? Si están en el reloj o contra el reloj. ¿Ya? Y doble, triple, aquí hemos visto triples y ectópicos por todos lados. Y eso ya nos ayuda a nosotros a que hay otras cosas atrás, como dice la doctora Rosco, y que hay adentro algo también en la parte cerebral o conductual, etc. ¿Sí? ¿Alguien levantó mano? ¿No? doctor, ¿y las ausencias de parches de pelo? Aplasia cutis. Aplasia cutis. Que había leído, incluso con los niños que tienen bandas amnióticas, uno debe revisar el pelo para los parches.
Sí. donde hay ausencia. Hay otra alopecia también, áreas de alopecia, como también la coloración del Pero es pelo. parte del síndrome. Otro también tiene que ver coloración del pelo. Hay unos síndromes que en el pico de viuda le tienen el mechón blanco. ¿Ya? Entonces uno mira el pico de viuda y mechón blanco, ya uno orienta otra cosa. Pero puede haber mechón blanco acá, puede haber área de alopecia, área de aplasia cutis, y cuero cabelludo. ¿Sí? Hoy no es día de síndrome. Hoy es día de palabra de síndrome de Talo. ¿Ya? Va a venir otra clase donde estemos todas estas relaciones de anomalías menores y mayores y clic, le hacemos el síndrome. Pero lo que mencionábamos ahorita era que este chiquito puede tener su mechón blanco, aquí pico de viuda, mechón blanco. Bueno, área albina abajito del mechón blanco, telecanto, ¿ya? Sordera, ese es un síndrome. Y heterocromía. Y casi ojos de diferente color. Y este ya es un síndrome. ¿Por qué? Porque ponemos todos los hallazgos. ¿Ya? Y entonces ya uno busca ahí qué síndrome es. Ahorita, como digo la doctora, no es día de síndromes, pero hay chiquitos que tienen todo esto que usted está mencionando. No solo la plasia, la área albina, sino que puede tener otras cosas. Ahora puede tener también el área albina aislada, como cualquier otro. Puede también tener heterocromía aislada, pero casi siempre se asocia a este síndrome que tiene estas características. El perfil de la cara, ver al paciente de lado. ¿Ya? Así como le explicó la doctora la semana pasada, y que tienen que haber ciertos puntos, es decir, tocar ustedes la cara y poner su regla para ver cómo está. Perfil plano, perfil prominente, perfil de frente abombada, pero de lado. Ustedes no pueden decirlo viéndolo así de frente. Es que mire, en la frente está tal cosa que la mandíbula. Tienen que verlo de lado. Incluso tocar óvulos y arcos supraciliares para ver cómo están. Si ustedes se pasan los dedos en los arcos supraciliares y en los pómulos, sienten prominencias óseas. ¿Ya? Bien filudos. Y aquí bien prominentes. Pero hay pacientes que ustedes esto lo sienten, pero están bien planos y echados para atrás. Entonces ya tienen que reportar cómo está su tercio medio de la cara, y esto va asociado a todo esto. Y la forma de la cara, pues forma la cara alargada, forma la cara redonda. Cuadrada, triangular, etcétera, etcétera, etcétera. Y no toda cara redonda es por Cushing. ¿Sí? Por gordito. También ver cómo están los glabela, y a veces se ponen bien prominentes o bien unidas, como están en las fotos. Si sienten ustedes que hay una prominencia, hay un tumulito, les digo, pase la mano, si sienten un tumulito allí, hay algo ahí. ¿Y qué es? Pues esta sutura total, hay algo que es la craneosinostosis y hay la unión bien fuerte de acá. O pasan ustedes la mano aquí y sienten que la fontanela se les va. Sienten aguado acá. Hemos encontrado fontanelas hasta entre los ojos. ¿Ya? Desde aquí se nos va hasta atrás. Ponen ustedes el dedo acá, tocan y sienten la fontanela abierta desde aquí, se van para atrás. Entonces eso ya llama la atención, las diferentes formas de ver. Y esto, que se llama, ¿alguien sabe? Sinófilis. ¿Ya? Y el tercero. Y ahí sí, si no les jalamos las orejas porque por el nombre. Sí. Y eso es importante porque hay mucha persona que tiene esta característica, y al tener estas características o asociado a otras cosas, ya nos orienta mucho a que hay algún síndrome atrás. Ahora, hay patrones también familiares que se caracterizan por tener sinófilis. Y las mamás se rasuran, y toda la gente, la familia se rasura, y el chiquito viene con todos los hallazgos más la sinófilis. Y le dicen a uno, no, ¿qué madre tiene sinófilis? Y uno mira a la gente y todos rasurados. O depilados. Bien depilados, y depilados. ¿Ya? Y depilados, porque, pero si es aislado, es patrón familiar y no hay ninguna problema. Las cejas. Ayer también tuvimos otros chiquitos aquí en el hospital
Y de cejas, ¿cómo son las cejas? Cejas arqueadas. Y lo otro es que ahí también decirle a los chiquitos si ya pueden hacer así, que suban las cejas. Y hay chiquitos que no pueden hacer eso. Sobre todo hay negros. No pueden hacer la subidera ni la arrugadera de la frente. Entonces eso ya nos sirve para hacer algunas indicaciones de qué puede haber. ¿Ya? Las cejas arqueadas. Las cejas deben de ser rectas con un poquito de arco al final. Pero también deben de ver ustedes la cantidad de cabello que hay en las cejas. Cejas muy pobladas o cejas completamente ausentes. Casi no tiene cejas. Y hay cantidad de síndromes en el cual no hay cejas. Tienen cejas. No dice cómo están las cejas, no tienen. Es parte del reporte, ¿verdad? No tener cejas. Es importante el no tener cejas. Y la otra, las pestañas, que también van importante. Párpados. Otra cosa también que hay que ver. Si no tiene párpados, pues ableparofimosis. Si los párpados no se pueden aperturar, aperturar completo, usted dice que el chiquito que abra los ojos, si no pueden, no tienen una buena apertura. Esto se llama blefarofimosis. Diferencia de tosis. Tosis es, puede abrirlo bien, pero se le cierra. ¿Sí? Exacto, Ese diferente no de lo tosis. puede abrir. Y ustedes lo tratan de abrir y tampoco lo pueden abrir. Entonces el chiquito siempre está así, viendo aquí a uno, porque el párpado está bien. Ellos no pueden aperturar. Y las otras, pues ya son criptoftalmía y ¿qué? Anquilo, que está en los párpados pegados. Entonces es siempre importante ver cómo están los párpados para ir poniéndole uno al ojo. No dice, los ojos cómo están, si nunca han abierto los párpados. Yo igual ya estoy. Que hasta yo me quité el suéter. Parte de lo que hicieron con la doctora Yurita, ahora en fotos, cuando están las mediciones de los ojos. ¿Ya? Es importante las mediciones de los ojos y ver las palabras que nos de cómo está el telecanto. La pregunta que me hacían allá. Telecanto, ahí está. ¿Pero a qué le llamamos telecanto? ¿Se acuerda que lo vieron con la doctora Yurita hace 8? ¿Qué es telecanto? Solo por molestar. ¿Qué es telecanto? La distancia entre los cantos internos. Que va a estar aumentando. Así es, ahí está, cabal. Hasta con la ceñita. Y si les digo yo, hipertelorismo, ¿qué es? La distancia entre las pupilas. Hiper, separado. Hipo, pupilas. Pues tiene hipotelorismo o hipertelorismo, pupilas. Y telecanto, cantos. ¿Ya? Entonces esas son las dos medidas que tienen que hacer para poner atrás la palabra. Si está entre lo normal, no voy a poner que el niñito tiene hipertelorismo, solo con el ojo. Tienen que hacer esas medidas, de ir a la curva. Y si la curva se pasa, entonces ya ponen ustedes su palabra. ¿Y el epicanto qué es? Ya, sí, está ahí. ¿Cuál pliegue es? Un pedacito de piel que recubre el canto interno. ¿Sí? Aquí está acá arribita. Entonces no se mira el canto interno porque tiene como la piel encima. En nuestra población no es tan común, pero hay poblaciones como las asiáticas que sí es mucho más común. ¿Sí? Entonces igual puede ser familiar o racial o hallazgo menor. Siempre hay que describirlo hasta poder descartar alguno de los otros dos. ¿Sí? Hijo, ya nos vamos un montón. Aquí está todo el resumen de las diferentes dimensiones que hay, pero hay que tomar línea media. Y en línea media, aquí está donde está el ojo central. Y si está el ojo central, ustedes ya saben quién es. ¿Cómo se llama cuando hay ojo central? Ciclopía. ¿Ya?
Y esa es una de las características de, aunque no es un, bueno, sí es un signo, pero es una, bien, es un espectro holoprosencefalia. Y de ahí ya se van todos del espectro holoprosencefalia, como lo están viendo ustedes acá, pero miren las separaciones que van dándose entre los cantos, y también las distancias que hay entre las pupilas. Entonces el telecanto, las separaciones, y lo otro es las distancias entre las pupilas, importante las mediciones que tienen ustedes de las diferentes formas de los ojos. De los párpados, nuevamente el chino para arriba, el chino para abajo, es valedero con nosotros, pero como les digo, ustedes están en medicina, no me pongan chino para arriba ni chino para abajo, me lo siguen poniendo a pesar de los años. Les entendemos lo que quiere decir chino para arriba y chino para abajo, pero la palabra es fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba. Fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo. El chiquito de ayer, fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo. No, el de lunes, perdón, el de lunes. Las fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo. El de ayer también tenía. También el de ayer también. ¿Cómo están las medidas? Pues las medidas, para ver cómo son chino para arriba y chino para abajo, se las dio la doctora. Es trazar la línea entre las pupilas y ahí se van y entonces, cómo están en el cartel, cómo se mueven, cómo están en las fotos. Entonces ya pueden ustedes poner fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba y fisuras hacia abajo. Forma de la nariz, importantísimo. Nariz larga, nariz pequeña, nariz bulbosa, nariz aguileña, nariz con carinas largas, con carinas antevertidas. Miren cómo están las carinas, en algunos van de atrás hacia adelante y en otros están lateralizadas, las fosas lateralizadas. Obviamente los chiquitos siempre están achatados, entonces sus carinas van a ser lateralizadas. Pero a medida que ya pasan los primeros días, la nariz empieza a adoptarse y tiene que ser puntiaguda con las fosas nasales de atrás hacia adelante. También por raza va muchas lateralizadas. Y la nariz pequeña, levantada de la punta. Entonces ya nos tenemos que ir a otra medida, que es la medida entre el filtrum y el filtrum, que es la distancia, y el labio superior. Entonces eso nos va dando diferentes parámetros, y en la foto de acá hay una sola fosa nasal. El chiquito que nos mandaron hace 2 días, no sé en qué sala está, que tiene probosis, se llama, que tiene 2 ojitos separados, pegados a los ojos. ¿En qué servicio está? En la UCI. En la OCE. Ahí se quedó. En la observación. Queremos pasar de ahí. Y luego el filtrum que hablamos, importante el filtrum, porque el filtrum también es racial. ¿Ya? Pero el filtrum también es mucho dato que nosotros vamos viendo. El filtrum es esto, no se les olvide. Y eso si es prominente, pues le ponen ustedes el filtrum prominente, o pasarle la manita, le sienten las montañitas que tenemos en medio. Si lo sienten suavecito ahí las montañitas, es normal. Pero hay otros que ustedes le pasan el dedo y no sienten nada. Es filtrum plano. Y la medida también, que va con las curvas, miren cómo está el filtrum, miren cómo está el filtrum corto, filtrum largo. Obviamente, no lo miden haciendo al niño, ¿sí? No, muy largo. Niño normal, y hacen la medida para ver cómo está. Se van a la curva y miran si el filtrum es corto o el filtrum está largo. Nada de ojímetro, que tiene filtrum corto, lo miden. ¿Cómo lo miden? Aquí también tienen que ir sin lastimar al niño, porque es bien difícil poner la regla acá y hacer la medida. Entonces, hacer la medida acá, si tienen 1.25 la gran mayoría de los filtros, pero si le van entre eso, menos de 1 centímetro es corto y más de 1.5 es el largo. La forma de los labios igual, los labios delgados a los labios gruesos, también va racial. Pero Guatemala es la mes, que la de genes. Por eso les puse la intermedia, La de genes. la que no Aquí tiene no raza. sabemos qué tenemos. Y
Por eso nuestros resultados, como el que les enseñé también el otro día, decía que esto que la mezcla, esto que puede salir. Somos un popurrí. Y siempre los resultados que nos vienen de otros países que nos han corrido muestras nos dicen, sí, pero en la base de datos que tenemos acá, no tenemos ningún caso reportado, pero sí se reporta en la base de datos del grupo asiático. ¿Y a quién de Asia conocimos? No sé, pero... Aquí es cáncer y es el único que pasó conquistando la mitad del mundo en el otro lado, que llegó a Europa y que ahí se tapó unos genes asiáticos. Pero nos mandan muchos resultados con eso, entre los patrones que tenemos. Y miran ustedes el popurrí de labios, popurrí de filtros, pero hay que estar siempre observando qué tenemos en estos. Mordidas y dientes. Siempre hacerle al paciente cuando ya tiene sus dientes como la mordida. Porque la mordida debe de ser así, cazar. ¿Ya? Deben de cazar bien los dientes. Los labios superiores y no así. Si topan aquí, ya tienen más mordida. Y si está así, pésima mordida. Mordida invertida. ¿Ya? Y los dientes también, cómo está la forma de los dientes y cómo están separados los dientes. ¿Ya? Todo esto tenemos que ir viendo y no la consulta con oftalmo. Pero ya vi que la consulta con odonto, perdón, cómo nos cuesta. Es mejor consulta con maxilofacial para que maxilofacial nos oriente mejor. Dientes neonatales. Ah, sí, dientes neonatales. Nunca son normales. Sí, no está. ¿Sí? Siempre los tienen que notar y apuntar, por favor. Y llamar a genética, porque pasa. Es que sobre eso tiene, no importa. ¿Sí? No es normal que parezca un niño con dientes al nacer. Esa es una anomalía menor. Si no, se va. Niño sano con dientes neonatales, seguimiento. Y que se vaya. Lengua, también, importante ver tipos de lengua. Lenguas delegadas, lenguas anchas, lenguas gruesas, lenguas bífidas, lenguas con dentaciones, cualquier tipo de lengua diferente que llamar. Lengua con bridas, sillas con bridas, también, para ustedes al hacer el labio y estar viendo en el manejo del chiquito, sienten bridas entre las encías y las mucosas del labio, ya pueden empezar a encontrar ustedes otras cosas. Pero la forma de la lengua es importante también, el tamaño de la lengua y cuando hay lenguas que les hacen, como el tía Rodán, que les hace la glosoptosis, importante que la lengua se va para atrás. Y ese es por qué los chiquitos se ahogan con eso. Paladares. En pedia muy difícil ver los paladares, cuesta, pero ahora lamparitas Y metan y el dedo. metan el dedito, sobre todo en los chiquititos que no hay dientes, ya con el diente ya les muerde. Es difícil, pero les ayudan el bajalengua y dientes y peleamos para ver el paladar. Se nos han ido muchas veces aquí en RN, paladares hendidos blandos. ¿Qué es eso? Hasta atrás. ¿Ya? El paladar hendido acá, pues sí se tiene, y lo miran ustedes, pero cuando es paladar hendido blando hasta atrás, muy bien, paladares hendidos hasta atrás, se nos van, porque eso lo miramos la parte de adelante. Desde ya cuando se tiene toda esta parte de aquí, ya vamos teniendo ciertas otras alteraciones que vamos viendo asociados a los pacientes. Y la úvula. La úvula. No hay úvula, o hay úvula hipoplásica, o hay úvula muy larga, o hay también bífida, o en la otra anterior esto, o el torus palatinos. El paladar debe ser liso, pero si sienten una prominencia, como está el de la foto, se llama torus palatinos. El mentón, pues, debe ser mentón. En el perfil debe encajar con toda la medida de trazarle usted sus líneas verticales, pero si tiene alteraciones hacia pequeñita y lo miran ustedes con arrugas, eso es micronal. Y si lo miran que pasa para atrás, eso es retronal. Y puede tener combinado las dos. ¿Ya?
Pero siempre el perfil es el que ayuda. Y miren el perfil de la última. Está hacia adelante. Y eso ya es prognatismo. Ya, en el mentón de la señora que está aquí, que esta ya es foto de grande. Y en el de arriba, miren las arrugas y la mandíbula chiquita y la maloclusión dental que se tiene. Entonces, esto ya se puede ver desde chiquito, todos esos cierres. Y este es orejas. Siempre te decimos nosotros, las orejas son de asentamiento bajo. ¿Ya midieron? ¿Ya trazaron ustedes sus patrones? Si no se han trazado los patrones, no pueden decirle al opímetro orejas de asentamiento bajo. Tienen que haber hecho la trazada de cómo están. ¿Y cómo lo hacemos? Pues seguimos las pupilas. De las pupilas, nuestra línea imaginaria, y se llama las orejas. Si ahí está la inserción de la oreja, el tercio superior de la oreja, ahí entra, vamos normal. Si todo queda por debajo, es inserción de asentamiento bajo. Pero ojo, porque hay orejas que tienen rotación posterior. Entonces, al tener rotación posterior, la oreja no está aquí así, sino que está en esta rotación, y entonces la oreja va a aparecer como que si fuera oreja de asentamiento bajo. Todas las conformaciones de la oreja, recordando anatomía, pero a veces les preguntamos, ¿dónde está el trago? ¿Dónde está el antitrago? Tampoco. ¿Y dónde está el óvulo? Tampoco. Entonces, recordándoles la anatomía, porque nosotros siempre hacemos preguntas, ¿y cómo está esa oreja? ¿Y cómo es el hélix? Entonces, tienen ustedes que recordar cómo están las diferentes conformaciones anatómicas de la oreja, porque dependiendo de cómo esté constituida la oreja también. Y hay otra cosa, es de ver a los chiquitos por atrás. Estos chiquitos los tienen que ver ustedes aquí para ver cómo está la oreja hacia adelante. Eso es que las orejas están hacia adelante. La mejor posición de verlos es viéndolos desde atrás, ustedes colocándose, examinándolo y ver cómo están las orejas hacia adelante. Y luego la otra, tocar la oreja. La oreja debe tener cierta consistencia cartilaginosa, ahí están los cartílagos, pero hay orejas muy lisas, muy blandas, muy suaves, que les va a ayudar a ustedes a orientarse en algunas de las situaciones que se tienen. Y las orejas clásicas que tienen siempre ustedes y nos mandan las fotos de los diferentes patrones que hay, desde las orejas de microtias en diferentes grados, que 1, 2 y 3, y cuando hay ausencia de la oreja es anótía. Se pueden pasar por los diferentes grados. El asunto es que nos llamen con la oreja grado 1. Hoy estoy esperando que me llamen a oreja grado 1, porque se les va como oreja normal. ¿Ya? El grado 1 de oreja, lo ponen ustedes oreja normal. Es normal, pero chiquita. Es normal en chiquito. La 2 ya está mal formada. La grado 3 es la que solo quedan como remanentes de oreja y ya no tiene meato auditivo. Y la 4 es la que sí ya no tiene nada. Okay. La anotia. La anotia completa. Entonces hay diferentes formas de ver. Y el cuello. En el paciente del lunes, lo mismo, necio, ahí cómo vieron el cuello, cómo está el cuello, pellizquen el cuello, jalen el cuello, cómo les estiren el cuello. Porque hay que ver cómo está el asentamiento de la cabeza con el cuello, cómo está el largo del cuello y cómo está la piel alada del cuello. Si tiene o no tiene. Si tiene piel redundante que podamos pescar de por el otro. Cuellos empotrados. No tiene mucha separación de acá, por diferentes causas que pueden haber. O sea, el cuello es importante para seguirlos acá. Y en los dedos de la mano, pues, desde que hay dedos extras o dedos ausentes, ¿ya? Pero hay que ver también la conformación de los dedos, cómo están las angulaciones de los dedos. El chiquito que vimos el miércoles pasado, ¿ya? Tenía sus dedos todos cortos en unos falanges, asimétricos en unas interfalángicas, y los pulgares en otras formas. Chiquito de 14 años. Seguirlos buscando qué patología puede haber. Miren, aquí el cuarto y el quinto dedo tienen el mismo tamaño. Entonces ahí ya uno mira que hay acortamiento, pero
Hay que Cierto ver. que el quinto está torcidito. O el quinto está torcido Clinodactilia. y el quinto tiene clinodactilia. Correcto. Y la otra mano, estoy segura que si lo saluda, ni se dan cuenta que le falta un dedo. Siempre hay que contarlo. ¿Sí? Y depende de dónde es donde falta el dedo o en dónde está hipoplástico el dedo, hay que chequear el antebrazo. En este caso faltó el quinto dedo, hay que chequear el cúbito. Y si faltan los pulgares o los pulgares son hipoplásticos, hay que chequear los radios. Porque los radios probablemente son hipoplásticos. Perdón. Depende del área en donde estén, así tendremos que seguir dando. Ausencia de dedos, pues le conocemos como adactilia. Hay síndromes que tienen adactilia, ausencia de los dedos. Pero también eso lo miramos muy frecuentemente, sobre todo si tienen yemitas y tienen acortamientos en bandas amnióticas. ¿Ya? Bandas amnióticas, si tienen ustedes los muñoncitos de los dedos, pero tienen unos hilitos atados ahí, todavía se miran. La gran mayoría cuando los miramos tienen el hilito todavía puesto en el borde externo del dedo. Y en el otro está la microdactilia, que le contaba, pues acortamientos de ciertas falanges y acortamiento de diferentes áreas de la mano, que también lo conocemos con el nombre de, ¿dónde no está? Braquidactilia. No está la verdad. No. Entonces, como la braquidactilia. Y pasémonos a la macrodactilia. Macrodactilia de los grandes. Y ojo, porque podemos tener macrodactilia. Y al entrar a diagnósticos diferenciales de macrodactilia, un dedo grande, muchos síndromes que nos dan solo macrodactilia. Mire que le está creciendo el dedo medio, le está creciendo el dedo del pie, el dedo del tercer y cuarto dedos. Tiene macrodactilia. ¿Por qué crecen los dedos? Entonces también estamos viendo por qué hay crecimientos exagerados de los dedos y hay síndromes que dan ese tipo de patrón. Y en la otra foto, la polidactilia, como dice la doctora, hay que cortar. Y a veces se nos van los 6 porque son nítidos, bien hechos los 6 dedos. Mal parece. Y después ves a la señora en su chequeo de control de niño sano, doctor, es que ya le conté y tiene 6. Sí, pero el niño sano. Bien formados sus dedos, ninguna la formación de su pie, bien alineados todos los dedos, nadie le pone atención. Obviamente hay más atención cuando hay deformación, cabalgamiento, asimetrías, mal alineados, pero si los dedos están bien alineados, ni cuenta nos damos. Y no contamos. Fusión de los dedos se conoce como sindactilia. Puede haber sindactilia cutánea únicamente, o también cutánea y ósea, y entonces se llama sindactilia óseo-cutánea. Ese necesita más trauma. En el otro va a necesitar cirugías plásticas o las cirugías para que le separen únicamente la pielita. Y hay chiquitos que únicamente tienen palmeado. Acabamos de ver también a un chiquito que tenía mucho, un lunes creo que fue que vimos que tenía mucha piel interdigital. Manos palmeadas. Pero no hasta aquí arriba como pato, ¿no? Sino que solo acá tenía como un centímetro y medio tal vez de palmeado que les llegaba a las primeras falanges. Y el traslape de dedos, cabalgamiento de dedos, importantísimo también, porque muchos de los síndromes que van a ver en RNs tienen el traslape de dedos. ¿Cómo estamos? Ya se acabó. Bueno. Si quiere, solo termine en los pies. Manos ya hay que seguir viendo pliegues, acordarse del quinto dedo sobre todo, y acordarse del pliegue palmar transverso o el pliegue palmar único, ¿ya? Y viendo también los pliegues acá. Hemos encontrado cantidad de chiquitos que no tienen pliegues flexores de los dedos, están lisos. Y hay otros chiquitos que tienen yemas prominentes. Si nos miramos, las yemas son planas, lisas. Pero hay chiquitos de 3, 4 años que les encontramos las yemas bien prominentes y que pueden ser parte de. Y lo de los pies, que hay el pie en mecedora, que también hablaban con la doctora, el
el talón prominente, ¿ya? Los dedos en gatillo o el dedo en garra. Y el último es el pie en sandalia, porque tiene una sandalia bien amplia. El pie en sandalia es la separación entre el primero y el segundo dedo de los pies. No es exclusivo de niño con síndrome de Down. Pero le pone que tiene pie en sandalia, síndrome de Down. Tiene pie panagónico, síndrome de Down. No. Así como hablamos de la palabra síndrome, de todos los signos y síntomas, y que tiene que tener ciertos criterios clínicos para que nosotros podamos, por anomalías que estamos viendo el día de hoy, clasificar los diferentes signos. Eso como el que preguntaban allá, el mechón blanco, la heterocromía, el telecán, tiene sus signos. ¿Y cómo? Por las anomalías. Después me va a decir, ¿y cómo lo confirmamos? Esas son las pruebas genéticas que van a venir. Otra clase. Que va a venir otra clase. ¿Y cómo confirmamos el que síndrome aquel que hablamos? Ya va a venir. Ya, porque todo ahora tiene su confirmación. Todo. Pero obviamente en el hospital la confirmación ponemos otros clínicos. ¿Usted qué dice tal cosa? ¿Usted qué dice tal cosa? Usted que todos decimos lo mismo. Entonces el síndrome es. ¿Ya me entiende? Entonces nos ponemos por consenso de ver si eso es, porque no tenemos las pruebas para decirles aquí vamos a hacer. En algunos sí, en otros no. Todos los pósters que están allá afuera, confirmados. Todos. Con diferentes pruebas, pero todos confirmados. Por eso tienen el nombre del síndrome. Todos confirmados. Entonces eso es lo que tratamos, que nos llegue, que todo sea confirmado para tener nosotros diferentes cosas. Y las otras anomalías en pie, como el pie cao y el pie plano. El pie plano, a lo que aprendimos, pero no sé cómo estaría el cabo ahora, pie plano hasta después que el niño ya se para y corre. Entonces, es que tiene pie plano y tiene 1 año y no se ha empezado ni siquiera a pararse. No cuenta. Esperemos más tiempo que el niño esté en eso. Ya cuando tiene los pies así, ya hay muchos síndromes de pie plano. Muchos. Y muchos síndromes de pie cao. ¿Ya? Y entonces ya podemos seguir viendo nosotros las diferentes alteraciones que van teniendo con eso. Bueno. ¿Qué síndrome es en lo que vamos a platicar? Pues ahí ya vamos a ir viendo y haciéndole el popurrí del rompecabezas. Y eso es lo que hace genética. Habla de las diferentes consultas interdisciplinarias que hacemos nosotros. ¿Qué dijo el cardiólogo? ¿Qué dijo el oftalmo? ¿Qué dijo el neuro? ¿Qué dijo todo? ¿Qué dijo todo el gentío? Sí, pero esas son las mayores de la otra semana. Son los mayores de la otra semana. ¿Y qué dijo todo el gentío? Nada, no hay nada por dentro. Nos quedamos solo con anomalías menores. Y las anomalías menores ya nos dan una ayuda para clasificar el síndrome. Bueno, nos vemos. ¿Preguntas o la doctora ahorita no? ¿No? Entonces, el ojímetro nos sirve para cachar todas las menores. El examen físico nos sirve para confirmar todas esas menores. ¿Sí? Y lo vamos a unir la otra semana con las mayores para hacer síndrome. ¿Sí? Entonces, un hallazgo en sí no nos sirve para nada. Nos sirve el conjunto. ¿Sí? Y por eso los dividimos en 3 diferentes clases para que miren todo lo que pueda abarcar. Una anomalía menor, bueno, niño sano, una anomalía menor, váyase al niño sano que lo siga. Pero mejor seguimiento, porque a lo mejor solo una anomalía menor pescamos en RN. A lo mejor a los 15 días tiene otra cosa y al mes tiene otra cosa. Entonces ahí ya no. ¿Algunas dudas? ¿No? Entonces, entre el examen físico y el ojo con ustedes y las medidas, nos tienen que poner siempre las consultas. En la rotación, ¿quién está ahora con nosotros? Está Katy. Katy, así. Todas las consultas con Katy las recibimos acá y nosotros vamos viendo a los chicos.